te parece, David? Nos vamos al Metrópoli. Tenemos muchos problemas de agenda porque coinciden el Metrópoli, la Comic Con del Metrópoli este fin de semana en Gijón, coincide el inicio de la Semana Negra, que también tiene su parte de cómic. Lo que pasa es que luego la Semana Negra obviamente se va a extender el resto de la semana. Pero bueno, a ver si podemos hablar un poquito ver un poquito las charlas que hay. Recordemos que en el Metrópoli está Rick Leonardi, Dave Gibbons, Joe Susco, Bruno Redondo, Enrique Vegas, por mencionar unos pocos. Y luego en el Artisali supongo que habrá autores asturianos, a lo mejor está Isra Álvarez en el Artisali, o cada pequeña editorial con su pequeño stand pues llevará a sus autores, y algunos de ellos por supuesto autores asturianos. Del Metrópoli. Estamos a sábado, que es cuando hemos podido venir. Ya tenemos nuestro bono de entrada. No se ha visto el bono. Aquí, para entrar y salir todo lo que queramos. Así que vamos para adentro. Nos vamos a acercar porque esto, es una Comic Con tipo americano. Aquí hay una mezcla absolutamente de todo, videojuegos, cómics, hay como 3 o 4 actividades a la vez, es imposible, así que vamos a intentar seleccionar un poco. Así que nuestro objetivo es ver alguna de las charlas de los autores que vienen invitados al cómic. Por ejemplo, tenemos una de Iván Coello a las 5 y nos gustaría ver un poco el Artisali y luego enseñarnos un poquito todo lo que es el recinto. Y ya os contaremos más. Y nuestra primera charla, nuestro primer asalto fue a Iván Coello, autor de Venomverse y Injustice, entre otras cosas, y Deadpool. Una charla de lo más interesante, sobre todo porque nos desnudó un poquito sus inicios en el mundo del cómic, que precisamente no venía directamente como lector de cómics, sino como parte de su amor al dibujo. Y nos hizo el enorme favor de firmarnos un Venomverse, del que es completamente artífice en la parte gráfica. Y como siempre, persona estupenda, sociable y que nos atendió en todo momento. Un saludo a Comestur. ¡Qué carajo! ¡Qué la puta madre! Y Rodney Ramos, entintador sagrado de Marvel, que casi lo podemos considerar un asturiano ya en pro. Buenas. ¿Estás enfocado? No es el segundo en sí, es una parte. Es una persona adelante, como si dijéramos una historia intermedia entre el primero y el segundo. ¿Esperaremos al segundo? ¿Qué me dices? En diciembre. En diciembre, el segundo. Dijiste que en julio tenías. Ya. Y de la mano de Rocketman Project e Israel Álvarez tenemos un pequeño cómic que sirve como flashback de adelanto del próximo Cuchillos Negros, que ya nos ha confirmado que será para diciembre de este año. Y por supuesto, vimos otra serie de obras de esta editorial, como Orfeo, de autores asturianos, que hablaremos próximamente.
La charla de Bob McCleo, que creo que acaba, que es la última de hoy, y luego ya tendremos tiempo de ir un poquito al Artisari, lo que habéis visto, pues seguramente habrá un montón de autores que están haciendo commissions, dibujos varios, pero bueno, despacito, que no nos metamos el atracón en un solo día. Y entramos a la charla de, para mí, lo que es casi una leyenda. Es tan leyenda que igual que digo John Byrne en vez de John Byrne, pues digo Bob McLeod en vez de Bob McLeod. Posiblemente para mí este es uno de los artesanos de la vieja escuela que ha hecho prácticamente de todo. Spider-Man, Superman, X-Men y creador de los Nuevos Mutantes, por poner solamente unos pequeños ejemplos. Hasta dibujó cuando Clark Kent le contó a Lois Lane que era Superman. Lo que había pasado con Ger, que estaban buscando dar un premio y tal, pues decidimos crear el premio Ger Trimby Héroes de los Cómics a aquellos autores que pasaran por Metrópoli y Comic Con y llevaran más de 30 años dejando una huella imborrable en el mundo del cómic. Hablamos con Bruno Redondo y Bruno Redondo nos hizo un diseño de Ger Trimby disfrazado como Phantom Miguel, y desde entonces a todos los autores que pasan por Metrópoli y llevan más de 30 años en el mundo del cómic les regalamos el premio Ger Trimby. Así que, señor Bob McLeod, El señor Walta, ganador de un premio Eisner. Hay que decir que para los autores noveles el Metrópoli también tiene su espacio. Y este chaval, el señor David, parece que tiene futuro, algo me han dicho. En total tuvo 3 charlas, una hablando precisamente de Watchmen, otra presentando su obra Cómo crear cómics, el libro teórico de Dave Gibbons. También tuvimos una oportunidad de tener una charla con él hablando sobre el legado de Watchmen el pasado jueves 5, una verdadera pasada, y luego un Dave Gibbons que en el domingo 8 nos contó de una forma resumida cómo había sido la trayectoria de los cómics que él había vivido durante varias décadas. Una verdadera lección que teníamos todos que haber asistido. Persona encantadora y amable y que nos atendió hasta el último momento. Un saludo a Comics Asturias de Dave Gibbons. Esto es el Metrópoli, lo que es el Artist Alley, o sea, digamos el callejón del artista. Y está, como podéis ver, ya está cerrado, afortunadamente. No están los autores porque esto ha sido un sin Dios toda la mañana y toda la tarde. Ustedes desde Joe Susco, Dave Gibbons, Rodney Ramos, Rick Leonardi, Iván Coello, Laura Pastor, Bruno Redondo, bueno, por comentar unos pocos porque son 2 callejones, en realidad son 2 Artist Alleys. Nada, un saludo para Comic Astur. Soy Bruno Redondo y que empiece la fiesta. Buenas. Bueno, aquí estamos. Primer día.
día acabado, que casi queda con nosotros. Primer día. Eso que nos hemos puesto ayer todavía. Qué bien. Era mucho, hemos estado mirando. Mucha gente, mucho movimiento. A tope. Demasiado rap. Han ganado unos cómics. Se ha ganado un cómic ahí, ¿no? Sí, hice trampa, mira. Me lo ha dedicado Ah, Iván. y todo. Con su correspondiente trocito. Aquí saliendo. Ah, no, está el trocito está aquí. Aquí, perdón. Ahí está. Y bien. Pues mañana más, señores. Nada más. Y a ver si llueve un poco. Estoy emocionado, es el día Star Wars en la Metrópoli Comic Con. Vamos a entrar a ver la exposición de superhéroes, escala 1.1, 1.6 y 1.5. O sea, voy a ver a Iron Man, a ver cómo es de altura comparado conmigo, eso es interesante. Si esta es su mano, chavalas. No hay pantalón que lo resista. Just like guys, look out. Here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man. ¿Notáis cierto parecido? Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing? Todo el mundo piensa que no soy yo porque la figura está rellena de polispán. Te está mirando. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward to him. Life is a great big bang, wherever there's a hang. Ya estamos en verano, ya está cogiendo colorcillo. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves. Aquí podemos ver un ejemplo muy claro. Spider-Man, si lo enfocas bien, o sea, Mary Jane es espectacular, pero Spider-Man, si os fijáis bien, cómo lanza la telaraña. Sí, blanca y espumosa. Joder, ¿cómo será el Capitán América de verdad? In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, No toques, que se te va la mano. Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. Esta es la zona outlet. Una zona cocinas guapas pero baratinas. Esta es la zona peligrosa. Porque Dios me hizo pobre. Porque Dios me hizo pobre. No se lo digáis a mi madre, pero estoy mirando episodios completos de historias gráficas para adultos. Aquí vemos una máscara de Venom. ¿Dónde está tu pase de prensa? No necesitas pases de prensa. Pueden continuar. No necesitas pase de prensa, puedes continuar.
Enrique Vegas, un saludo para Comic Astur. Y en su absoluta modestia, Rick Leonardi dijo que lo único que hizo con el traje negro de Spider-Man fue dibujar los puntitos donde ponía la telaraña. Bueno, chicos, nuestra última visita a la metrópoli, que acaba prácticamente ahora, nos intentaremos tener un pequeño resumen de la gente que se ha encargado de la parte del cómic y espero que os guste el montaje. Esta semana vamos a tope, pero hemos conseguido un objetivo principal, tener firmado nuestro Watchmen. Ábrelo. Por el señor Dave Gibbons.